de procedimientos de mínima invasión. Primero les pido disculpas por ayer hubo un error técnico y por eso no podían conectarse. Estamos evaluando que la clase de ayer la podamos hacer el viernes en este horario. El doctor Serra, que era el encargado de dar la charla, no está en este momento en la Argentina, pero él vuelve el viernes a la mañana, así que posiblemente estemos dando la charla de bypass y procedimientos laparoscópicos, creo que era, este viernes a la tarde. En principio, la idea con estas 6 clases que tenemos es hablar más que nada de técnica, de cómo se efectúan los procedimientos y cuáles son las técnicas más utilizadas en las diferentes patologías que vamos a tratar. Y les cuento, más para que ustedes estén informados, que los días 12 y 13 de noviembre vamos a llevar adelante el curso precongreso de la Asociación Argentina de Cirugía. El curso precongreso tiene prácticas en animales, en fantomas, en modelos animados, tanto de laparoscopía como de percutánea. Sería un gusto para nosotros, si ustedes quieren, poder compartir también esos días y que un poco todas estas técnicas y todo lo que vamos a describir en estas 6 clases, ustedes puedan aprovecharlo y hacer la parte práctica del hands-on que vamos a hacer esos 2 días en la Universidad de Maimónides. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto o quiere aclarar algo, lo puede hacer a los mails nuestros, puede comunicarse a YouLearning y dejar la pregunta, y si no, para más información, en la página de la Asociación Argentina de Cirugía, ahí tienen las posibilidades de inscripción. El curso, por supuesto, lo dirige Mariano Jiménez, y bueno, y nosotros vamos a estar todos ahí para darles lo que sabemos, mucho, poco, más o menos, pero bueno, lo que sabemos. Eduardo es el encargado hoy de darnos un poco de tips técnicos en drenaje percutáneo de colecciones. Cuando quieras, Edu, podés comenzar y vamos parando de acuerdo a las preguntas que haya en el chat, como siempre. Bueno, bárbaro, vamos a compartir la pantalla. Bueno, un poco la idea también es repasar un poquito, adelantar un poco la charla que vamos a tener también en la parte teórica ya, en el precongreso, y la idea es hablar un poquito de drenaje de colecciones. Vamos a definir un poco las colecciones, una acumulación de una sustancia orgánica en una cavidad u órgano, y esto sale de estas guías publicadas donde define la punción de aspiración. Cuando evacuamos, tomamos una muestra nada más con una aguja y la retiramos inmediatamente después. En cambio, el drenaje percutáneo es la colocación de un catéter en esa colección, que puede ser ya sea por vía percutánea, transorificial o demás. Un segundito, voy a bajar esto porque molesta. Esta es una diapositiva interesante, un poquito de la historia del intervencionismo. Es interesante porque fíjense que en el 54 Seldinger describe la técnica conocida por todos. En el 68 aparece Sommer con un ecógrafo de calidad aceptable. En el 74 aparece la tomografía y recién en el 77 Gromval describe el primer drenaje percutáneo guiado por ecografía. Entonces, si ustedes se fijan, hay casi 10 años en donde ya estaba la ecografía y estaba la técnica de Seldinger, pero casi 10 años después tomó para que alguien la asuma. Bueno, esto es un poco aburrido, vamos a pasar un poco, así pasamos a la parte técnica, que es lo más interesante. Es la epidemiología de las colecciones. Es súper abundante, es 1% de seromas, 2% de infecciones del sitio quirúrgico, en apendicitis van hasta casi el 10%, bueno, muy variado, hay muchísimas colecciones, son muy frecuentes, de diferentes tipos, tenemos abscesos hepáticos, abscesos esplénicos,
abscesos pelvianos, abscesos en la pancreatitis, la necrosis infectada, abscesos en la diverticulitis aguda, abscesos tubováricos. Bueno, hay múltiples y cada uno suman y vamos sumando la incidencia y vemos que son muy, muy frecuentes. Esto es como se las clasifica, según su contenido, el tamaño, la ubicación, según la etiología y según el tiempo de evolución. Bueno, acá traigo un poquito de imágenes para que empezamos a verlas y jugar un poco. En las imágenes de arriba vemos como tenemos una tomografía, en donde tenemos una colección mixta con burbujas aéreas. La de abajo a la izquierda, una colección de lecho vesicular, vemos que tiene un clip y también líquido y aire. Y en la imagen de la derecha vemos una colección también hidroaérea por una perforación gástrica, si ustedes observan, tiene fuga de contraste oral. Estas son colecciones, la de la izquierda, una colección abdominal más generalizada, es ascitis, la de la izquierda es una imagen ecográfica, vemos cómo la imagen ecográfica es característica, tiene una imagen hipoecogénica con refuerzo acústico posterior, muy característico cuando hay líquido. La de abajo a la izquierda, la del cuadrante izquierdo abajo, es una colección apendicular, y la de la derecha abajo una colección pancreática, como todos pueden observar. Más colecciones pancreáticas, varias retrogástricas, subhepáticas, ya algunas formando casi imágenes pseudoquísticas. La clínica es muy variada, depende de la localización, del tipo de colección que estemos tratando, y pueden ir desde asintomáticas hasta puede haber fiebre, dispareunia, tenesmo, vesicaria y rectal en el caso de las colecciones pelvianas, puede haber hipo en el caso de las subfrénicas, alteraciones del tránsito, que puede ser ilio, diarrea. Eso a tener en cuenta, muy importante, en el posoperatorio, a veces alejado, quinto, sexto día, un paciente que empieza con algún que otro piquito de fiebre y diarrea, hay que estar atentos, se tienen que prender las luces rojas del semáforo y no pensar esto es una diarrea por la dieta, bla, 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 y hay que pensar que quizás puede ser, se esté tratando de una colección interasas. Las que están retrogástricas pueden generar vómitos también. Bueno, la clínica es muy variada. El diagnóstico de las colecciones está basado en una tríada clínica una tríada no clínica, sino una tríada de clínica, laboratorio y las imágenes. Esto vamos a pasarlo un poquito. Esto es como vemos las colecciones en ecografía. En general se ven hipoecogénicas con refuerzo acústico posterior. Hay que tener en cuenta que cuando aparecen coágulos se pueden ver como más hiperecogénicos, no tan hipoecogénicos, y en la fase inicial de los abscesos, sobre todo por ejemplo en los abscesos hepáticos o en los abscesos esplénicos, podemos ver como una zona isoecogénica con el parénquima hepático, con un borde hipoecoico con refuerzo acústico posterior. Uno lo puede confundir eso como una imagen metastática, como si fuese una metástasis o como un tumor grande, pero después la evolución termina haciéndose más líquido el pus y ahí se ve bien imagen hipoecogénica como vemos en estos casos. En la tomografía generalmente se ven isodensas o hipodensas, como estamos viendo en estas imágenes. Acá tienen dos ejemplos de abscesos hepáticos, y lo que nos sirve en la tomografía es medir las unidades Hounsfield, en donde sabemos que las colecciones líquidas varían la densidad desde 0 hasta 100 aproximadamente, las más densas que son la sangre coagulada. También la característica que tiene la sangre en la tomografía, que va tomando diferentes densidades, como vemos en la imagen de arriba a la izquierda, donde tenemos una zona más hipodensa y una zona central más hiperdensa. Eso es donde están los coágulos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces al momento de drenarlo tenemos que ir con más de un catéter para poder drenar satisfactoriamente esta colección. Bueno, y no siempre todo lo que es hipodenso o todo lo que es hipoecogénico es líquido. Esta imagen, por ejemplo, parece como si fuese un absceso, ¿sí? Por ahí, entre comillas, pero cuando sospechábamos en este paciente en particular, porque tenía HIV positivo, por el tipo de clínica que tenía y demás, que eso podía no ser un absceso, entonces pedimos una resonancia y nos termina confirmando
el diagnóstico de un linfoma hepático. La resonancia quizás es un poquito más dificultosa para nosotros, para los cirujanos, no para los imagenólogos, pero bueno, hay que recordar más o menos que en T1 siempre el agua es hipointensa, y si uno no recuerda esto del T1, el T2 y el flare y difusión y demás, lo que es bueno para acordarse es fijarse el líquido cefalorraquídeo. Si ven la médula, el líquido cefalorraquídeo es líquido, es agua y se ve blanco, entonces todo lo que veamos blanco va a ser líquido, en este caso en T2 es blanco y en T1 es negro, fíjense, líquido cefalorraquídeo, y lo que es líquido pasa a ser negro en esa secuencia. Yo creo que esa es la manera más fácil de acordarse. La sangre y la bilis tienen comportamientos diferentes, dependiendo si es agudo o crónico, pero eso excede un poquito el objetivo de la clase. La pregunta es ¿cuándo drenamos? Si toda colección debe ser drenada. Bueno, en principio si es sintomática, sí, toda colección debemos drenarla cuando se vuelve sintomática y no tenga contraindicaciones absolutas. A veces una colección asintomática, pero en el contexto de un paciente con tratamiento antibiótico hay que tener cuidado, porque cuando le suspendemos el tratamiento antibiótico, el paciente vuelve a hacer fiebre y la colección no estaba resuelta, digamos que estaba solapada por el tratamiento antibiótico. Bueno, cuando no drenamos, cuando hay contraindicaciones, estas son las contraindicaciones relativas, estas son las absolutas, que es la imposibilidad de cooperación del paciente o la negativa del mismo. ¿Por qué las otras son relativas? Bueno, porque coagulopatía con imposibilidad de corregirse es relativo, porque ¿qué vamos a hacer un paciente coagulopático que no se puede corregir en el contexto de un shock séptico, con coagulación intravascular diseminada y demás? Bueno, operar va a ser peor que ponerle un drenaje. Entonces, por eso pasa a ser relativo. Lo mismo con las otras cosas. Y cuando hay una falta de vía de acceso segura, lo que uno puede evaluar es una punción aspiración con aguja fina, dependiendo del tamaño de la colección. Bueno, para hacer los drenajes de las colecciones necesitamos contar con mucho material. Nunca hay que hacer intervencionismo con solamente un catéter y un alambre, porque cuando se nos complica, se nos quinquea el alambre y demás, vamos a necesitar contar con material para resolver el problema que se nos puede presentar. Para el drenaje de colecciones vamos a necesitar ir con más de un catéter, a veces tener en la manga, debajo de la manga, un catéter más, por las dudas, por si lo que viene es muy espeso, tener un catéter de mayor diámetro, justamente por si encontramos sangre o un pus muy espeso. Contar con alambre, contar con agujas finas y aguja gruesa, por las dudas que el acceso sea dificultoso, y poder hacer alguna técnica más segura. Esto es como más o menos armamos la mesa. Y estas son las técnicas, para así entrando más en el tema de cómo se hacen las colecciones y cómo es la técnica. Tenemos varias. Tenemos la técnica de trocar o de punción directa, la técnica de Seldinger clásica, la técnica de micropunción y la técnica en tándem. La técnica en trócar o de punción directa es aquella en donde el catéter viene montado directamente en un punzón y la reservamos solamente para, perdón, me pasé, volvemos atrás, y la reservamos solamente para aquellas colecciones grandes y superficiales, pegadas a la pared, sin nada interpuesto. En esos casos uno podría utilizarlo en pacientes que no sean muy obesos, que la pared sea fina, no habría problema. ¿Cuál es la ventaja? Que uno no anda manipulando alambre y demás y supuestamente tiene menor riesgo de infección. La técnica de Seldinger es la técnica que ya todos conocen. Se utiliza una aguja gruesa, por dentro de la aguja se pasa un alambre, se dilata y se coloca el catéter. La técnica de micropunción, utilizamos una aguja fina, por dentro de la aguja fina vamos a pasar un alambre más finito, que mide 0.018 pulgadas, por sobre ese alambre vamos a colocar un introductor que nos permite cambiar por un alambre más grueso de 0.035 pulgadas y ahí dilatar y colocar el drenaje. Y la técnica en tándem la reservamos para aquellas colecciones difíciles, que tenemos un acceso dificultoso o tenemos interposición, por ejemplo, de mucho hígado, por ejemplo, aquellas colecciones sufrénicas altas, en donde a veces necesitamos más de una punción para lograr direccionar la aguja de manera correcta. Entonces empezamos con una aguja fina
para evitar o disminuir el riesgo de sangrado y de complicaciones hemorrágicas, y una vez que llegamos a la colección con la aguja fina, en paralelo colocamos una aguja gruesa. Ahora vamos a ver un poco más de cada una de estas técnicas. La guía para hacer las colecciones puede ser ecografía, tomografía o radioscopía. Generalmente las colecciones las hacemos con guía ecográfica y tomográfica, y a veces podemos usar la combinación de ecografía y radioscopía. Cuando no existe ventana por interposición de órganos, la pregunta es si podemos realizar un drenaje seguro. Bueno, en algunos casos sí, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esto es lo que nosotros llamamos vías de acceso complejas, y las podemos clasificar como vías transrectales, transvaginales, transgástricas, transintestinales, cuando se hacen con econdoscopía. Puede ser a través de órganos sólidos, a través de órganos huecos, como los accesos transgástricos, o evitando estructuras. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de drenajes transgástricos. Esto es importante, hacer transgástrico en las colecciones pancreáticas para evitar la fístula pancreática posterior. Entonces acá lo que estamos viendo es hacemos el corte tomográfico, elegimos el corte en el cual queremos punzar, vemos que no haya nada interpuesto, tratamos de evitar los vasos epigástricos, y hacemos la punción con la aguja atravesando las dos caras del estómago. Luego pasamos el alambre, y una vez que pasamos el alambre, dilatamos y colocamos el catéter. Fíjense cómo acá fuimos con más de un catéter. ¿Por qué? Porque en la necrosis pancreática infectada y en los hematomas, abordar las colecciones estas con dos drenajes nos permite hacer lavados y la remoción de la necrosis a través de los catéteres y la remoción de los coágulos, que se vayan haciendo licuefacción y se vayan removiendo los coágulos en el caso de los hematomas. Acá tenemos, bueno, más ejemplos de colecciones transgástricas. Vemos cómo pasamos la aguja, cómo pasamos el alambre y colocamos el catéter. Podemos hacer también drenajes transhepáticos. Obviamente podemos atravesar las lengüetas izquierda o derecha. No se puede atravesar por el medio del hígado porque tenemos riesgo de sangrado con la vena porta, la arteria hepática, y riesgo de perforar algún canalículo biliar y que posteriormente tengamos una fuga biliar. Ahí vemos cómo estamos haciendo la punción guiada por tomografía. Lo mismo, elegimos el corte, tratamos de evitar los vasos epigástricos entrando por la línea media en lo posible. Pasamos la aguja, pasamos un alambre guía que se enrolle, ¿sí? En general conviene utilizar alambres con punta en J, que evitan que el alambre se salga de la colección. Este es otro ejemplo, como pueden ver en esta foto, lo grande que ven hipodenso a la izquierda de la imagen es un quiste renal. Lo que está por arriba del riñón es la colección. Entonces lo que queríamos hacer era evitar usar el quiste renal, que este era asintomático y no tiene indicación quirúrgica. Entonces atravesamos de esta manera la lengüeta inferior del lóbulo derecho y colocamos el drenaje transhepático en el absceso ahí prerenal. Bueno, estas son colecciones dificultosas, que son las colecciones subfrénicas, que están a veces muy altas, muy posteriores o a veces muy anteriores, donde uno por tomografía por ecografía son inaccesibles porque uno tiene la pleura a la altura de la punción y tiene mucho parénquima hepático para hacerlo desde su costal, ¿no? desde la parte abdominal, desde epigastrio o del hipocondrio derecho. Entonces estas colecciones, este tipo de colecciones es ideal hacerlas siempre por tomografía, es lo más seguro. Y acá lo que hacemos es utilizar una técnica en tándem. Entonces vamos primero con aguja fina. No, estas son las preguntas para hacer, pero vamos pasándolo. Y entramos con una aguja fina y en paralelo, una vez que llegamos y logramos llegar a la colección, colocamos la aguja gruesa, que utilizamos unas agujas como unos abocat largos que se llaman Secalon. Ponemos el alambre, dilatamos y colocamos el catéter. Fíjense cómo ahí el catéter atraviesa el parénquima hepático. Estos son importantes dejarlos, estos catéteres, un poco más de tiempo por las dudas que uno haya atravesado algún canalículo biliar.
entonces permitir que se haga un trayecto fistuloso por si atravesamos alguno, después no haga un pequeño viloma o cole peritoneo. Fíjense el acceso que es dificultoso. Bueno, esos son otro ejemplo de sufrénicos difíciles, este un poquito más anterior que el otro, el anterior era bien posterior, este fue más dificultoso todavía el anterior, tuvimos que entrar desde más abajo, fíjense, y también utilizamos la misma técnica con aguja fina primero, y una vez que llegamos, ponemos la aguja gruesa, pasamos el alambre y dilatamos y colocamos el catéter. ¿Cómo venimos hasta acá, Andrea? ¿Hay alguna pregunta o algo? Porque yo no estoy viendo el chat. No, Edu, no hay preguntas, parece que la cosa está más o por lo menos pareciera que se entiende. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, los escuchamos. ¿Nadie? Bueno, seguimos entonces, André. Bueno, sigamos adelante, entonces, si no hay preguntas, sigamos ¿Querés adelante. decir algo? Parame, y me... Sí, yo, cualquier cosa, yo te paro, vos seguí, dale. Ah, espera, no, acá nos dicen que está todo muy claro, así que seguí para adelante, Edu. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, Momento, momento. porque ahora, claro, hay que darle tiempo a la gente que escriba. Yo, viste que soy un poco acelerada y no les doy tiempo. Acá preguntan que se habla de los quirófanos híbridos con aparatos de imágenes y qué situaciones se beneficiarían realmente con esto, digamos, con el uso de estos quirófanos donde a lo mejor el equipo de rayos se puede transformar puede girar y hacer una tomografía. Mirá, Escucho, la verdad que desde las cosas más simples podrían beneficiarse con ese tipo de quirófanos. Para eso tengo una anécdota que me pasó a mí. Teníamos me acuerdo, una nefrostomía en una paciente muy obesa que no se veía por ecografía, entonces la tuvimos que hacer en tomografía, pero el riñón estaba muy alto, entonces podíamos acceder, pero ¿qué pasaba? El recorrido que hacía el alambre era muy curvo, ¿no? Porque, o sea, cuando la paciente respiraba el riñón bajaba un poquito, pero después cuando inspiraba volvía a subir. Entonces cuando vos querías poner el catéter, no podías, y pese a que uno trata con experiencia y todo, de seguir la dirección del alambre y todo, no podíamos colocar el catéter. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que dejarle el alambre colocado, hicimos toda una curación y nos llevamos la paciente al quirófano para colocar el catéter bajo radioscopía, que perfectamente uno sigue más fácil la dirección del alambre por radioscopía, y en 5 minutos terminamos el procedimiento, lo que en tomografía nos estaba costando muchísimo. Entonces, la verdad que desde cosas muy simples como esas, uno a veces se podía beneficiar. La verdad que es como un chiche. En general, en tomografía se pueden hacer la mayoría de las colecciones. Después, bueno, ahí la ventaja que tienen los quirófanos híbridos es esta posibilidad de hacer superposición de imágenes entre la ecografía, la tomografía y la radioscopía, lo que nos permitiría, por ejemplo, en colecciones difíciles, en lugar de tener que hacer técnica en tándem y andar corrigiendo muchas veces la aguja, uno ya con una reconstrucción tridimensional, por ejemplo, cargándole la tomografía al equipo de rayos, uno podría dirigir la aguja directamente basándose en la reconstrucción tridimensional y hacer una sola punción para llegar a estas colecciones más difíciles. La verdad que el abanico de posibilidades que se abren con los quirófanos híbridos y la reconstrucción tridimensional y la superposición de imágenes es grande, es muy interesante la pregunta también. No sé si queda contestada. te cuento y les cuento que
eh, como calculo que muchos de ustedes ya lo saben, Mariano es parte del equipo del IRCAR de Estrasburgo, y él está ahora organizando un curso que va a ser en el mes de marzo, donde una de las cosas más importantes es este tema de la fusión de imágenes y de los quirófanos híbridos. Hay una charla de eso que él tiene muy buena, y es un poco parte de cómo se va a abrir este curso que yo les contaba al principio, del curso Hands-on, que un poco está basado en todo esto, ¿no? En la fusión de imágenes y en los quirófanos y las posibilidades de tener este tipo de imágenes híbridas y fusionadas una sobre la otra. Hay otra pregunta, Edu, nos preguntan cuánto equivale un French y qué tipo de diámetros de catéteres usás y cuál es el riesgo de ocasionar un sangrado en las colecciones hepáticas. Esa es una pregunta que hay. Y después la otra pregunta que hay es ¿cuánto tiempo dejas el catéter puesto? Bien, vamos punto por punto. Para hacerlo más fácil, 3 French equivalen a 1 milímetro con respecto al tema de los French. ¿Qué diámetros de catéter utilizamos para las colecciones? Generalmente arrancamos con catéteres de 10 French. Si la colección es purulenta muy espesa o es hematoma, uno puede poner catéteres de mayor diámetro, hay de 12, 14, hasta 20 French uno puede colocar con seguridad, pero generalmente con los de 10 French yo diría que resolvemos el 95% de las colecciones. ¿Qué otra pregunta? Recordame, Andrea, lo de los French. ¿Cuál es el riesgo de sangrado cuando vos tenés que atravesar el hígado, cuando drenás una colección hepática, y cuánto tiempo dejás puesto el catéter de drenaje? Bien, el riesgo de sangrado cuando uno tiene que atravesar el hígado es similar al riesgo de sangrado biliar, de cuando uno hace un drenaje biliar, incluso yo diría que menos, porque uno cuando hace el drenaje biliar a veces hace muchas más funciones, más pasadas, etcétera, y el riesgo de sangrado en los drenajes biliares ronda entre un 2% y un 26%, dependiendo de la serie que uno lea. En eso varía mucho cada serie porque las definiciones que toman los autores para definir complicación hemorrágica varía mucho de un trabajo al otro. Algunos solamente las nombran cuando son sintomáticas o cuando hay caída del hematocrito, otros las toman cuando son asintomáticas también, entonces eso hace que las cifras varíen mucho, pero más o menos rondan en eso. Solamente de esas complicaciones, solamente graves, tienen que andar entre un 2 y un 5%, máximo 5%. ¿Y cuánto tiempo dejamos un drenaje? Que es la otra pregunta que me habías hecho. Bueno, va a depender, en general, es cuando el drenaje está permeable. El paciente está clínicamente asintomático, o sea, dejó de hacer fiebre, bajaron los blancos, y por el drenaje dejó de venir o viene muy, muy poquito, uno ya lo puede retirar. ¿Cuándo lo dejamos más tiempo? Bueno, cuando tuvimos que atravesar, por ejemplo, el estómago, ahí lo vamos a tener que dejar más tiempo, porque tenemos que dejar que se haga un trayecto fistuloso. ¿Cuánto tiempo? Entre 10, 15 días. Va a depender también del estado general del paciente, si tiene ascitis, no tiene ascitis, si está hipoalbuminémico o no. Esos son factores que hacen que a veces uno tenga que dejar más tiempo un catéter. Si uno tuvo que atravesar demasiado parénquima hepático porque la colección estaba muy alta y tiene que entrar desde muy abajo, ahí también más o menos dejar el catéter, aunque no venga nada, dejarlo por lo menos una semana, 10 días, que eso permite que se haga un mínimo trayecto y si hay una pequeña fuga biliar, salga hacia afuera y no haga un biloma o un coleperitoneo en el peor de los casos. Al respecto de esto que estamos hablando, un par de cosas. Primero, con respecto al sangrado.
si uno pone un catéter y cuando termina de poner el catéter el paciente sangra, digamos, viene sangre por el drenaje, sobre todo cuando uno coloca un catéter en el hígado, ya sea transepático para drenar una colección como las que mostró Edu, o adentro del hígado, un absceso del hígado, y ustedes colocan un catéter y viene sangre, no sacar el catéter. Digamos, el tubo se cierra, se pone una llavecita de 3 vías, esperan. Digamos, lo que no hay que hacer es asustarse y sacarlo, porque cuando uno lo saca, si es que se rompió algo, se atravesó, lo que fuere, empieza a sangrar hacia la cavidad, hacia afuera, y es un problema. Vamos, el catéter lo dejan puesto y esperan, y sin desesperarse vemos qué es lo que sucede. Y la siguiente cosa es de esto de cuánto tiempo mantener el drenaje. Como dijo Eduardo, si se agota, estamos claros, cuando uno atraviesa una víscera como el estómago en un drenaje transepático también, pero ¿qué sucede cuando uno en realidad puso un drenaje y es permanente el débito? Y viene, y viene, y viene, y vienen 100, y vienen 150, y al otro día viene 200, y al otro día viene 100. Bueno, ese catéter en principio no se saca y hay que ver qué es lo que está perpetuando ese débito. Puede ser, hay varias opciones, que haya un oblito, que haya una fístula, que no esté suficientemente drenado, que haya una cavidad intermedia. Bueno, habrá que ver qué es lo que lo alimenta o qué es lo que está sucediendo. Vamos, con esto en realidad es un poco para que vean que poner un drenaje, si bien técnicamente a uno puede parecerle una técnica sencilla, lleva el seguimiento del paciente, no es solamente pongo el drenaje y me voy. Pongo el drenaje, sigo el paciente, me fijo qué pasa, acompaño al cirujano y nosotros también que somos cirujanos, digamos, vamos todos en conjunto viendo qué es lo que le está pasando al paciente. No es pongo el catéter, lo dejo 2, 3 días, lo saco y me voy. Eso es en el mejor de los casos, pero la función es otra, me parece, no es solamente esa. Y en principio creo que no mucho más. Otra pregunta, dice, ¿cuándo considerás que el drenaje fracasa y cuándo uno opta por decir, bueno, hasta acá llegué, voy a la cirugía? Eh, bueno, cuando fracasa el drenaje, cuando pese a haber aumentado el diámetro del catéter, haber colocado más de un catéter, pese a eso, uno no, por ejemplo, no puede remover, por ejemplo, un hematoma o a veces en la necrosis pancreática infectada. En el resto, yo les diría que si uno es enérgico y no se queda con solo un catéter, uno puede resolver más del 95% de las colecciones sin cirugía. Yo creo que donde uno a veces tiene que pasar a cirugía es a veces en la necrosis pancreática infectada o en algunos hematomas, pero generalmente con el drenaje percutáneo se pueden resolver, pero repito, no hay que quedarse con un solo catéter, a veces es necesario poner 2, 3, 4 catéteres, cambiar el diámetro de los catéteres, poner diámetros más gruesos, 12, 14, 20 French, lavados enérgicos, trabajarlo todos los días el catéter, no una sola vez por día o verlo cada 3 días, porque ahí sí va a fracasar y no es que fracasa el método, el método no está siendo utilizado como corresponde. Cuando después de todo eso aumentamos el drenaje, el diámetro del catéter, lo lavamos y todo, el paciente no mejora, hicimos fistulografía, vemos que no hay cavidad intermedia, hicimos otra imagen y vemos que no hay cavidad intermedia y todo, y a pesar de eso el paciente no termina de resolver, bueno, ahí es un momento como para pasar a un procedimiento mayor, quizás una necrosectomía videoasistida, o incluso también uno puede, a través del drenaje, en los casos de hematomas muy grandes, dilatarlo y hacer un procedimiento videoasistido donde uno puede poner el aspirador del láparo, lavar y aspirar el resto de los coágulos que quedan en el hematoma que a veces no pueden salir por los drenajes.
Hay otra pregunta y es la utilización de antibióticos a través de los lavados por el catéter. La verdad que nosotros no utilizamos eso. El antibiótico tiene que ser administrado en forma sistémica. Va a depender un poco de la vía. En general uno empieza con un antibiótico endovenoso los primeros días, y después es cuando uno tiene el cultivo, el resultado del cultivo y el germen con el antibiograma, lo ajusta si el paciente anda bien y lo pasa a vía oral, pero no Tal hay cual, un... nosotros tampoco usamos no usamos nunca antibióticos para lavar. Las veces que lavamos, sabemos que en realidad lo único que pretendemos es remover los detritus y tratar de esterilizar la zona, pero bueno, sin antibióticos, sin Pervinox, sin nada de eso, solamente con solución fisiológica, instilar y aspirar, instilar y aspirar. Hay otra pregunta, dice, paciente con buena evolución clínica y persistencia de la imagen de menor tamaño a la semana de colocación del catéter, ¿se retira o se espera la desaparición total? Bien, ahí está algo muy importante, que es no pidamos imágenes cuando no es necesario pedirlas, porque pasa esto que nos confunden. Va a quedar una pequeña cavidad residual, siempre queda una pequeña cavidad residual alrededor del catéter. A ver, si la cavidad residual que encontraron es muy grande, bueno, porque quizás a veces pasa en los abscesos que tienen una pared, abscesos crónicos que tienen una pared muy gruesa, tardan en colapsarse. En esos casos hay que dejarlos un poco más los drenajes hasta que termine de colapsarse mejor la pared. Pero en general, si el catéter está permeable, no tiene débito, el paciente está sintomático, retiramos el catéter sin pedir imagen. Si cuando pedimos imagen la cavidad que queda es pequeña, uno puede retirar tranquilamente el drenaje sin ningún problema. Si todavía la cavidad que queda es muy grande porque tiene paredes gruesas y no se colapsó, lo que hay que hacer es esperarlo un poco más, y con el tiempo el absceso se termina, la pared del absceso se termina colapsando y uno lo puede retirar después, posteriormente, con seguridad. Tal cual, estoy de acuerdo con vos, en realidad es no pedir la imagen porque sí. Si el paciente está asintomático, si los blancos bajaron, si tiene el antibiótico adecuado, si la cavidad está bien drenada, no estemos pidiendo imágenes todos los días, día por medio, porque digamos, la imagen no va a mejorar, de inicio no va a mejorar, y a veces es lo que nos pasa a todos, porque tanto el clínico como el infectólogo nos insisten en que le pidamos la imagen para control, pidamos la imagen para control, y la verdad es que no nos ayuda, al contrario, muchas veces nos confunde y nos entorpece y nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer, como someter al paciente a un segundo drenaje. Si uno tiene un catéter que está bien colocado, con un paciente que ha mejorado, que está todo mejor, ¿para qué le vamos a pedir una imagen? No se la pedimos, digamos, seguimos clínicamente al paciente. Acá nos preguntan, ¿cuándo harías el control de un paciente? Y me parece que depende de esto que estamos hablando. Si el paciente clínicamente no está bien, entonces estamos de acuerdo que sí, que le hacemos la tomografía, le hacemos una eco, bueno, lo seguimos y en base a los hallazgos y a los cultivos y demás es lo que hacemos. Pero si el paciente está bien, no sé ustedes, la verdad que nosotros solemos no pedirle la imagen y lo dejamos y lo seguimos clínicamente. Edu. No, sin duda, tal cual. O sea, ¿cuándo pediría una imagen de control? Y bueno, en dos situaciones, básicamente. Cuando el paciente no mejora, o después de haber mejorado vuelve a empeorar, o cuando el débito por el catéter persiste. Después de, no sé, 3, 4, 5 días, si el absceso no era muy grande y sigo teniendo débito purulento, bueno, tengo que sospechar que algo está alimentando ese débito. Puede ser una fístula, puede ser una cavidad intermedia, y me queda otro absceso comunicado, puede ser un absceso en herradura, un absceso multiloculado, y yo estoy drenando
solamente una parte. Entonces, en esos casos es donde estaría indicado pedir una imagen de control, ya sea una fistulografía o una nueva tomografía. Acá Amílcar nos hace otra pregunta y es si en principio hay un drenaje adecuado de la colección, si es necesario indicar igual el antibiótico endovenoso o por vía oral o con la vía que uno elija, digamos. Sí, sí, siempre va asociado el drenaje con el antibiótico. Tal cual. Además, es muy importante que el antibiótico sea empezado previamente al drenaje, porque los pacientes cuando uno hace el drenaje pueden tener episodios de bacteriemia. O sea que es importante empezar con el antibiótico antes del drenaje. Digamos, es el tratamiento, antibiótico y drenaje. Ese es el tratamiento. Bueno, seguimos adelante, Edu, nos quedan 15 minutos de tu charla y seguimos después con otra tanda de preguntas si surgen. Ya queda poquito, vamos. Igual de la charla queda muy poquito. Que bajo acá un poquito, esto me molesta. Bueno, estábamos un poquito con las colecciones interasas, estas a veces son técnicamente dificultosas porque uno tiene que tratar de, por supuesto, no atravesar ni intestino delgado ni colon, porque cuando uno los atraviesa genera fístulas y a veces pueden generar incluso no solo fístulas de alto débito, sino también peritonitis fecal o peritonitis entérica, el paciente termina bastante mal. Entonces, en esos casos, cuando uno no está seguro del acceso, lo que puede hacer es hacer una punción, aspiración con aguja fina, y evacuar todo lo que pueda y esperar eso más antibiótico y ver cómo evoluciona el paciente. Si el paciente no evoluciona bien y persiste con los síntomas, bueno, tendrá que ser sometido a una cirugía para la remoción de esa colección interasas. Pero a veces tenemos acceso, podemos mover al paciente, ponerlo en un decúbito, en otro decúbito, podemos también a veces inyectar solución fisiológica para tratar de separar el colon o separar las asas del trayecto donde nosotros queremos llegar y a veces podemos hacer los drenajes también en las colecciones interasas. O sea que este es un ejemplo de una colección interasas. Esto es algo que a veces pasa muy frecuente, que les quiero mostrar, lo vuelvo a pasar porque si ustedes se fijan ahí, cuando estamos entrando, estamos lejos de las asas. Pero ¿qué pasa? Cuando pasamos el alambre, las asas se pegan al alambre y parece como que uno las estuviese atravesando. Bueno, no se asusten, lo importante es que cuando uno eligió el primer corte y vio que la aguja pasa bien sin atravesar asas, después que se peguen las asas no pasa nada, absolutamente nada. Créanme que esta paciente anduvo perfectamente bien y no se le atravesó nada, aunque ahí parezca que está ahí pegadito. Bueno, a veces hay colecciones también dificultosas en donde uno no tiene acceso, tiene que ingeniárselas para buscar accesos y triangular, entrar bien pegado al hueso para evitar los vasos. Y tenemos también en las colecciones pelvianas la vía de acceso ya sea transvaginal o transrectal, que a veces si está disponible, la verdad nosotros no siempre tenemos disponible eso, esos los transductores, entonces a veces también utilizamos la vía translútea. La vía translútea es una vía bastante segura y es bastante efectiva, pero hay que tener unos recaudos, unos tips anatómicos y técnicos, que es tratar siempre de entrar lo más pegado al sacrocoxis para evitar los vasos. Obviamente pegado al sacrocoxis evitando el recto, ¿no? Tratar de no pasar por el recto. Entonces acá la foto de la izquierda es lo correcto y la foto de la derecha es la manera incorrecta de hacer un drenaje translúteo. Edu, esa foto de la incorrecta es una donación mía. Ah, mira, no sabía que dan vueltas en la No es una donación, es una foto para mostrar claramente, si ustedes la ven, se ve claramente el uréter y al ladito y el vaso que está atrás del uréter. Es una foto para mostrar lo que no hay que hacer. Exactamente. Sí, para eso la tenemos, para eso la tenemos.
Hay una pregunta acá acerca de esto, y es si ¿Sí? utilizamos la vía de fondo del saco vaginal para drenar abscesos pelvianos, y es esto un poco que vos dijiste recién. No tenemos, yo por lo menos tampoco, no tenemos demasiada experiencia. Yo creo que no tenemos demasiada experiencia porque nos es más práctico hacer el drenaje transglúteo, porque tenemos más acceso y porque lo hacemos con mayor rapidez. Es una vía que a nosotros nos gusta mucho, pero que está bastante combatida porque por los hematomas y por el dolor, pero no tenemos, yo por lo menos no tengo mucha experiencia de los drenajes transvaginales y sin embargo los que la hacen dicen que es sumamente sencilla, lo mismo que la vía transrectal. Yo creo que transrectal no tengo ninguno hecho. ¿Vos? Yo tengo muy pocos la vía transrectal me resulta un poquitito más fácil que la vía transvaginal, porque el fondo de saco vaginal, la vagina, la pared de la vagina es más gruesa y cuesta más atravesarla que el recto, pero la verdad que tampoco tengo mucha experiencia. En general, por una cuestión de disponibilidad, lo mismo que comentabas vos, Andrea, en los sanatorios y demás, el transductor para transrectal o coso no está disponible para que nosotros lo usemos, que es el que nos dan en quirófano y demás. Entonces, generalmente está el traductor de partes blandas y el traductor abdominal normal, el de 3,5, y con eso nos tenemos que arreglar. Entonces, directamente lo programamos cuando es así una colección pelviana en tomografía y lo hacemos transglúteo. Pero sí, sin duda, es una vía de acceso muy segura, las dos, la transvaginal y la transrectal. Obviamente tiene detalles, tips anatómicos que hay que tener en cuenta, recordar la arteria vaginal larga, que hay que tratar de evitarla, siempre hay que entrar por el fondo del saco posterior vaginal, y en el recto por la cara bien anterior del recto y nunca por tratar de ir por los costados, porque la vascularización del recto es lateral, entonces si uno se va por los costados del recto tiene más riesgo de sangrado, pero son vías muy Eh, seguras y cómodas también para el paciente. yo tengo, lo que sí tengo es algunos casos hechos en pacientes con hematomas post-histerectomía. Y eso sí es sencillo, uno pone a la paciente en posición ginecológica y a veces con espéculo y otras veces sin espéculo, porque a veces el espéculo dificulta para trabajar. Si ustedes agarran la sutura del cuello, digamos, y la traccionan con una pinza, entre el surchet de la sutura que se hace del cuello del útero, si uno puede entrar a través, digamos, en el espesor de ese surchet, se cae directamente adentro de la colección, digamos, anatómicamente es muy sencillo, y a veces no, es fácil de utilizar, digamos. Eso sí he hecho unos cuantos y es muy fácil porque anatómicamente no hay otra estructura. Uno atrás del cuello lo único que tiene es la colección porque es el espacio que ocupaba el útero. Tal cual. Creo que a eso te referís, Jorge, cuando hablas del muñón. Me parece que estamos hablando de cuando una paciente está histerectomizada, que a través del muñón es donde se entra a la colección. Acá hay un comentario de Jorge Jiménez que habla exactamente de esto y él dice que sí, si tenemos experiencia en esto, y bueno, la experiencia que tenemos es esta. Ahí sí, yo por lo menos he usado junto con el equipo de rayos, porque el acceso a veces uno lo hace con el ecógrafo o lo hace a través de, como les digo, a través de la sutura del muñón que uno ve, y después sí usa el equipo de rayos para guiarse y colocar el alambre y después el catéter. Bueno, seguimos, Edu. Bueno, ya vamos terminando. Este es otro ejemplo de acceso transglúteo. Fíjense cómo entramos al lado del sacroponcio, una colección ahí exacta. El paciente no toleraba el decúbito dorsal. Hacer colecciones en decúbito lateral a veces complica un poco por la espacialidad. Uno no está acostumbrado y lo que es anterior pasa a ser superior y te cambia todo un poco la historia.
a veces tenemos accesos difíciles como este psoas, como este acceso del psoas que vemos ahí, no teníamos acceso anterior, y el único acceso que teníamos posterior era entre la apófisis transversa del E5 y la espina ilíaca póstero superior. Siempre tener en cuenta que cuando uno entra por ahí, tiene que tratar de entrar a la altura de la apófisis transversa para evitar las raíces nerviosas. Ahí se ve bien cómo queda colocado el catéter en la colección. Perdón. Bueno, en cuanto al seguimiento, esto un poquito ya lo charlamos porque surgieron antes las preguntas. Nosotros lo que hacemos es mantener permeable el catéter con lavado del catéter, no lavado de la colección. Nosotros lavamos las colecciones cuando son hematomas o cuando la necrosis pancreática infectada. Y también se pueden lavar a veces si el pus es demasiado espeso, a baja presión podría hacerse también. El seguimiento es clínico y lo retiramos cuando no tiene más débito, cuando esté permeable y el paciente esté asintomático. Y de persistir los síntomas o persistir el débito, ahí es cuando realizamos una imagen y otra, o una fistulografía. Bueno, y con esto creo que abarcamos un poquito todo y terminamos. Acá les dejo un poco la bibliografía. Muy buena, Edu, creo que hicimos un recorrido por todo lo que podemos hablar, podemos quedarnos horas hablando de drenaje de colecciones, podemos discutir casos, podemos hablar de un montón de cosas, pero bueno, me parece que fue una excelente síntesis y un recorrido por todo lo que podemos hacer. Acá seguimos hablando del drenaje en el fondo de saco de Douglas y entonces nos dicen si cuando no había ecografía, que hacíamos los drenajes por el fondo de saco, lo mismo que hacíamos los diagnósticos de hemoperitoneo cuando uno sospechaba un embarazo ectópico porque el fondo de saco abomba. Es cierto, a veces hay colecciones chiquitas que no abomban, pero bueno, es tal cual. En esos casos es muy fácil hacer la punción del fondo de saco. Acá Kate Hopkins lo que nos dice es si estamos hablando de la culdocentesis y es tal cual, digamos, cuando el fondo de saco de Douglas abomba por el hemoperitoneo o porque hay alguna colección, la técnica es la misma de la culdocentesis, es igual. Lo único que usamos el transductor transvaginal para guiarnos porque todo lo hacemos bajo control de imágenes y por eso la técnica es la misma en sí, solamente lo que agregamos es el uso de la ecografía. Acá el doctor Rotela dice, para neumoperitoneo, ¿cuántas sesiones hacen? Y si ocupamos 7 French, lo que estás preguntando es si ponemos catéteres para hacer neumoperitoneo, Héctor. A ver, ¿qué nos dice? Creo que sí. Sí, lo que nos pregunta es si cuando en las eventraciones que perdieron el domicilio, como vos bien lo sabés, las eventraciones grandes que se hace el neumoperitoneo, sobre todo, yo las veo muchísimo en mi hospital, si ustedes ponen drenajes para después hacer el neumoperitoneo, como se hacía antes, digamos, con punciones, y ahora ustedes ponen el catéter y a partir de ahí lo hacen. ¿Vos tenés experiencia en eso? Nosotros en el hospital tenemos bastante experiencia, sobre todo, la verdad que cuando yo era residente teníamos bastante más que ahora, eventaciones tan grandes que necesitamos hacer neumoperitoneo de Bonnie Moreno, pero nunca poníamos catéter, o sea, hacíamos punciones repetidas. La verdad es esa. Bueno, yo también, siempre hacíamos punciones repetidas, pero últimamente el jefe de paredes de nuestro hospital nos pidió si podíamos hacer esto y lo estamos haciendo. Usamos catéteres de 8 o de 10 French, y los ponemos en tomografía, hay que tener cuidado porque a veces es tan grande el saco
que uno tiene que estar seguro de que está dentro de la cavidad peritoneal y no que lo coloca fuera de la cavidad. Y lo que hacemos después es inyectar por el catéter y lo cerramos con una llave de 3 vías y no hay que estar pinchando todo el tiempo al paciente. Hicimos unos cuantos y en todos tuvimos buenos resultados, no tuvimos problemas. A veces es difícil colocar el catéter por la disposición de las vísceras, pero se puede hacer, sí, y lo hacemos. Tenemos experiencia en hacerlo y lo hacemos sin mayor problema. Si esa era tu pregunta, Héctor. Pero obviamente es colocar un catéter multipropósito dentro de la cavidad, no estamos drenando ninguna colección, no estamos haciendo nada de eso, la técnica sí es la misma. Nos preguntan, otra pregunta más, a ver. En caso de lesión de vía biliar con trasparieto hepática, me falta un pedacito de tu pregunta, si nos la aclarás un poquito, qué es lo que querés que te respondamos. Ah, está arriba, a ver, espera. Bájamelo. Más abajo. Estamos buscándola, hay una pregunta que está fraccionada y no encuentro la primer parte de la pregunta, Edu, espera, esto no, esta no, acá, dice, en los casos de colecciones hepáticas que se drenan y se perpetúan en los casos de lesión quirúrgica, dice, ¿cuál es tu opinión? En los casos de lesión de vía biliar. Bueno, es un tema bastante grande, ¿no? Muy abarcativo. O sea, hay muchas posibilidades. Depende de si la lesión quirúrgica es completa, es parcial, el tiempo en el cual fue detectada la lesión quirúrgica. O sea, hay que tener en cuenta que si nosotros la detectamos después de las 48 horas, 72 horas, es un paciente que no va a poder ser intervenido para resolver la lesión quirúrgica en ese momento, porque ya es una cavidad contaminada, infectada. Entonces, el mejor tratamiento en ese caso es hacer un drenaje percutáneo, eventualmente un drenaje de la vía biliar, y a veces se puede resolver la lesión quirúrgica por vía percutánea o mini-invasiva, y otras veces el paciente va a requerir de una cirugía para resolverlo por completo. Pero, o sea, la cirugía mini-invasiva o percutánea puede actuar como contemporizadora para más adelante resolver el problema por vía quirúrgica, o a veces puede ser la solución, por ejemplo, cuando se trata de una lesión parcial, no térmica, a veces se produce una mínima bilirragia, a veces es un punto que se soltó y uno hace el drenaje y drena el biloma y se autolimita y se resolvió el problema. Otras veces no se autolimita y tiene que hacer una CPR para bajar la presión, y ahí se autolimita, y ya si la lesión es completa, es una sección o una resección, o estamos frente a una lesión térmica que tiene estenosis asociada, que va a ser estenosis, bueno, el drenaje percutáneo va a funcionar como contemporizador para lograr dejar pasar todo el tiempo, 6 o 8 semanas necesarias para que todo el proceso inflamatorio haya cedido y estemos en el mejor campo operatorio para poder hacer la reconstrucción de la vía biliar, que lo más probable es que termine en una hepatitis yeyuno, ¿no? Bueno, Edu, desde ya te agradecemos, muy buena tu charla. Gracias por la invitación. Te cuento que el jueves tenemos otra charla, este curso lo tenemos lunes, martes y jueves, y esta semana seguramente tendremos el viernes, en reemplazo de la que no dimos ayer, lunes, martes, jueves y viernes. Entonces la clase del jueves va a ser sobre gastrostomías y vías de alimentación, enfocado más que nada a la técnica quirúrgica, la va a dar el doctor Gerardo Bitkov. Así que sería bueno que nos volviéramos a encontrar todos acá por la web. Recuerden entonces la invitación formal para los que quieran inscribirse,
en el curso de precongreso de la Asociación de Cirugía. Ahí vamos a hacer todo esto que dijo Eduardo, lo vamos a repetir en simuladores, en fantomas y en modelos animados, que son animales que están preparados especialmente para hacer esto, y vamos a hacer estas técnicas por guía ecográfica y ayudándonos con guía radioscópica, por supuesto no con guía tomográfica, pero bueno, lo que vamos a hacer es practicar la técnica de Seldinger, vamos a conocer un poco el manejo del material. Así que los que quieran venir, ya saben, 12 y 13 de noviembre. Edu, gracias por tu charla, gracias a ustedes por participar y nos estamos viendo el jueves con la clase de vías de alimentación enteral. Por favor, contesten la encuesta y nos estamos viendo. Gracias, Edu, chau. Chao, hasta luego.